Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, amigos, estamos listos para comenzar un nuevo día, un nuevo capítulo y nuevas vislumbres de la sabiduría de Dios a través de su palabra y complementados con el espíritu de profecía. Para esto nos convocamos junto con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y así como el día es nuevo, nuevas también son las misericordias de Dios, nuevas las promesas, pero es el mismo mensaje, el mismo Dios y el mismo proyecto de vida para nosotros. Seleccionamos algunas preguntas y algunas lecciones que se destacan en el capítulo y vemos lo que Elena de Huay comenta en relación a ese capítulo. Hoy nos detenemos en 2 de Samuel capítulo 10 y lo hacemos enviando antes a todos nuestros amigos un abrazo con todo nuestro cariño, respeto y lo mejor para cada uno de ustedes. Así es, pastor. Como ya lo mencionó, 2 de Samuel capítulo 10 contiene algunos episodios de la vida de David. Sabe que David quiso mostrar buena voluntad hacia los amonitas porque seguramente él recordaba que había cierto grado de parentesco genético. Los amonitas eran descendientes de Lot y Lot a su vez era sobrino de Abraham. Entonces había una relación, podríamos decir, étnica. Quiso David mostrar tal vez cierto apego, ¿no? Cierta gracia, simpatía. Es interesante que los amonitas, en vez de tomar esto a bien, malinterpretaron las intenciones del rey de Israel. Detrás de esto seguramente había alguna cosa que Dios intentaba mostrar. ¿Qué nos amplía Elena White? En el libro Patriarcas y Profetas, página 712, ella escribe: cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y a las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. O sea, el padre del engaño es Satanás. Así que cuando él domina la mente humana, aparece la envidia, aparece la sospecha, aparece la mala interpretación, aún de las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Hanún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó con desprecios e insultos. A los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón para que su verdadero carácter sea revelado a David. Dios no quería que Israel se coligara
con este pueblo pagano y pérfido. Así que esa buena voluntad de David, que fue malinterpretada y que recibieron de alguna manera un maltrato, un desprecio, también fue el buen recurso que Dios usó para evitar males mayores, porque Dios no quería con un pueblo con esas características que el pueblo de Dios coligara, conviviera, hiciera una sociedad, porque no había relación entre Dios y lo pagano, entre el plan, el proyecto de vida de Dios y el plan y proyecto antivida de Satanás. Mientras estaba mencionando la cita, recordé un poco el episodio de aquellos tiempos entre David, entre Abraham, entre Lot y las hijas de Lot. Los amonitas eran resultado de una relación incestuosa. Y de allí para adelante la perversidad, la maldad eran las características del pueblo amonita, ¿no? Así como también de los moabitas, porque ambos pueblos surgieron de algo que estaba en total contradicción con la voluntad de Dios. Por eso, salvo que arrepentidos nosotros permitamos la poderosa y milagrosa intervención de Dios, por lo general, lo que empieza mal, termina mal. Sin duda. Pues bien, después de este episodio, ahora vemos a los sirios. Los sirios estaban envidiosos del poderío que David había alcanzado y se organiza una coalición en contra de Israel. Pero el Señor, a pesar de que habían varios pueblos ahí coligados en una... que eran fuertes. Claro, eran fuertes y estaban, ya habían hecho una alianza en contra de David, Dios le otorga la victoria a David. ¿Cuál era la motivación de Dios al darle la victoria en esta oportunidad? Bueno, antes de leer la declaración digo que ninguna alianza que sume los poderes más poderosos de esta tierra puede con la alianza que el más débil de los hijos de Dios pueda realizar con el poderoso soberano del universo. Y ahora leo la declaración. David, dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esta lucha, se encargó personalmente de la campaña y por la bendición de Dios infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios desde el Líbano hasta el Éufrates no solo renunciaron a la guerra, sino que pagaron tributo a Israel. David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Los peligros que habían amenazado a la nación con la destrucción total resultaron mediante la providencia de Dios en medios de llevarla a una grandeza sin precedente. O sea que con Dios todo es posible, ¿no? Eso. Hay una declaración también de Elena de White que dice que Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, la alianza más poderosa del mundo, nada puede contra la alianza del más débil Hijo de Dios ligado con Dios. Interesante que Dios estaba mirando aún más lejos que el propio David, ¿no? No se trataba simplemente de una simple victoria contra una coalición. Se trataba de asentar el reino de Dios, es decir, el pueblo de Dios, de una manera respetable, de hacerla visible entre el contexto de las naciones vecinas como el reino de Dios, donde había un representante de Dios gobernando, que era David. Y entonces, como David era fiel, Dios le estaba premiando y estaba haciendo a su vez que eso se convirtiera en un medio de llamar la atención de las demás naciones. Dios siempre prometió para su pueblo, dice las Escrituras, ¿no?, hacerlo cabeza y no cola, ponerlo allá arriba para que se note que ese pueblo tenía algo especial, y lo especial era Dios mismo. Sin duda. Entonces, hay una cita, me parece, que habla de que Israel se había convertido ya en una nación poderosa. ¿Nos puede mencionar? Sí, dice Elena de White, Israel se había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de los pueblos vecinos. En su propio reino, el poder de David se había hecho muy grande. Gozaba de los afectos y de la lealtad de su pueblo como muy pocos soberanos
de cualquier época lo han podido gozar. Había honrado a Dios y ahora Dios lo honraba a él. Importante. O sea, que quien se juega con Dios, Dios se juega por él. Cuando atamos toda nuestra suerte, ¿no? Quemamos las naves y nos refugiamos en las manos del Señor, es el mejor lugar donde estar refugiados. Y el deleite de Dios es ver crecer a sus hijos y cumplir sus propósitos de abundancia en la vida de sus hijos. Por eso Israel se convirtió en una nación poderosa, era respetada. Los pueblos comenzaron a temer, ¿no?, por su poderío, y el poder de David se había hecho muy grande y el pueblo le era leal, y pocos pueblos vecinos tenían así la lealtad de todo el pueblo, sus jefes, ¿no? Pero David lo tenía porque era un hombre según el corazón de Dios. Interesante que la cita que mencionó primero hablaba de una grandeza de Israel sin precedente, y eso nos indica que realmente había una intención de Dios como una muestra de su favor hacia David, porque él primero había respondido con humildad, había respondido con consagración a los requerimientos de Dios. Es así, o sea, es el resultado de quien depende, quien confía, quien permite a Dios actuar, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, la diferencia es muy grande. La diferencia en nuestra vida puede ser dada por la presencia de Dios justamente al interior de nuestro hogar, de nuestros pensamientos. Vamos a tener un mensaje importante y retornamos enseguida. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar. O también, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, justamente porque queremos presentarles una invitación que puede ayudarnos también en nuestra vida diaria. La invitación es a confiar plenamente, totalmente. Muy simple, si usted ya confía en Dios, fortalezca su confianza en Él. Si usted no sabe si confiar, pruebe. Y si usted rechaza abiertamente, porque no importa por qué, yo también lo invito a que pruebe confiar en Dios. No cierre la puerta a una bendición que Dios quiere derramar en la vida de todos, inclusive en su vida. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra confianza en ti, en tu palabra, en tus promesas y en tu voluntad. Que renueves en nosotros un compromiso para contigo, de amor, de obediencia, de fidelidad, y que en tu gracia y misericordia nos concedas bendiciones para transitar esta tierra mirando y preparándonos para la eternidad. Quédate con todos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos temporalmente por unas horas para volver el día de mañana con un nuevo capítulo, una nueva experiencia, nuevos consejos de la palabra de Dios. Hasta entonces.